Análisis cultural. Podemos entender las culturas a través de las culturas materiales. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y qué? La cultura material consiste en elementos como herramientas, edificios, máquinas o cualquier cosa que poseamos. Las posesiones de una sociedad pueden decir mucho acerca de su cultura. Otra pieza de cultura material que podemos estudiar es la ropa. Y fíjate cuán importante es la ropa. En casi todas las sociedades, la vestimenta dice mucho sobre los individuos que la portan. ¿Qué nos dice un traje Armani de $3,000 en un hombre que camina por Rodeo Drive en Los Ángeles, California? ¿Qué nos dice el vestido de una mujer iraquí sobre su cultura? ¿Cómo afecta tu comportamiento cerca de una persona con uniforme de policía? La cultura material es todo aquello inventado por las personas que no es físico. No puedes tocarlo. Creencias, ideas, instituciones, organizaciones. Estos son buenos ejemplos de la cultura no material. Sí, la cultura no material es en esencia valores, sistemas de normas y conceptos comunes sobre lo que es importante en una sociedad. Por ejemplo, la educación es cultura no material, mientras que el edificio de una escuela es cultura material. La cristiandad es cultura no material, pero el edificio de la iglesia es cultura material. La democracia es cultura no material, pero la Casa Blanca es cultura material. La libertad de expresión es cultura no material, mientras que el periódico y la televisión son cultura material. ¿Comprendes? Culturas universales son los ideales que tienen en común varias culturas. Por ejemplo, el lenguaje, el trabajo, la familia, la belleza. Pero cada uno de estos universos son vistos de manera distinta por cada cultura. Como dijimos, la belleza es un ejemplo de una cultura universal. Pero lo que para una cultura es hermoso, puede no serlo para otra. La comida, por ejemplo. Creo que he perdido el apetito. Las culturas universales son útiles para comparar dos o más culturas, ¿verdad? Las variables culturales también son de gran ayuda. La variable cultural es un concepto que sostiene que no todas las características culturales son iguales. No todas las culturas universales son tan importantes en una cultura como en otra. Un ejemplo de variable cultural es el gran valor que los esquimales le dan al abrigo que el dado por los indígenas de un bosque amazónico. O como el mostrar el cuerpo femenino tanto en la playa como en la publicidad. Es aceptable en ciertos países europeos. Mientras que en Arabia Saudita el cuerpo femenino es valorado como el aspecto más secreto y discreto de la mujer. Mostrar públicamente el cuerpo femenino es considerado una ofensa y un sacrilegio. Cuando se estudia otra cultura, es de esperar que culturas diferentes hagan las cosas de forma distinta. Nada asombroso, ¿verdad? No puedes entender una cultura si la analizas a través de tus propios estándares culturales. Este concepto, conocido como relativismo cultural, significa que debes analizar una cultura a través de sus estándares, no los tuyos. Por ejemplo, en algunos países como España, las corridas de toros son una tradición cultural. Pero en otros países, la idea de matar animales como deporte es inaceptable. Si los sociólogos de países en contra de las corridas de toros utilizaran sus estándares culturales para estudiar países que sí las respetan, no comprenderían esa cultura. Deben utilizar los estándares de los países que respetan las corridas de toros. A eso nos referimos con relativismo cultural. Etnocentrismo es lo opuesto al relativismo cultural. Si observas de forma etnocéntrica, estás juzgando a los otros a través de tus propios estándares. Debes entender que al juzgar una cultura extranjera según tus propios estándares culturales, estás siendo parcial e injusto. Y probablemente pierdas información valiosa que evitará que comprendas la cultura de estudio. ¿Por qué? Porque tus juicios serán completamente errados. El hogar, por ejemplo. En algunos países asiáticos, el miembro más anciano de la familia vive en el punto más alto de la casa. Si juzgas esta situación bajo estándares norteamericanos, pensarías, ¡qué terrible! Abandonan al abuelo en el ático. Pero en realidad es un honor poner a alguien en el lugar más elevado del hogar en estos países. Así que están honrando al abuelo.
Ser etnocéntrico entorpecerá tu estudio de los tópicos sociológicos, ya que asfixias tu imaginación sociológica. No permitas que te suceda eso. Tu cerebro puede estallar. Cultura ideal es una serie de características y creencias que una cultura en particular profesa. Por ejemplo, los conceptos norteamericanos de libertad e igualdad. La cultura real no es la isla de la fantasía o tu país ideal. No todos tenemos las mismas oportunidades. La cultura real es mucho más que las utopías de la isla de la fantasía. La cultura real es un conjunto de creencias y comportamientos que realmente operan en una cultura particular. Las normas son reglas que la sociedad impone para actuar ante diferentes situaciones. Están tan internalizadas que no solemos percatarnos de acatar la norma, porque es muy normal. Existen 3 tipos de normas: costumbres, valores y leyes, sí. Y hemos aprendido mucho acerca de ellas. La costumbre es una norma popularmente aceptada que al romperse ofende a los miembros de la sociedad. He aprendido que soplar las velas del pastel de cumpleaños de otra persona es inaceptable. Los valores son ideas generales que la sociedad considera como buenas o malas. Por ejemplo, un valor muy importante es compartir. Sí, bien. Las leyes son normas de comportamiento legisladas por un gobierno y respaldadas por la fuerza. He aprendido que robar algo que no es mío, a pesar de quererlo mucho, puede ocasionarme problemas. ¿Sí? Ajá, sí. Las subculturas son culturas que existen dentro de culturas mayores. En Norteamérica está la cultura americana dominante, pero también la cultura afroamericana, la cultura judeoamericana, los de los sordos y los ciegos y muchas otras. Estos grupos son considerados subculturas porque están dentro de una cultura más grande. Las contraculturas son culturas formadas para oponerse a la corriente general de mayoría cultural. Un buen ejemplo de contracultura fueron los hippies de los 60, que protestaban contra las convenciones sociales de la época. La cultura popular es el conjunto de elementos de una cultura que son anhelados por muchos y son muy influyentes. Los elementos de la cultura popular son los deportes, la televisión, internet, las artes y otros medios. Así que ahí lo tenemos. Bastantes teorías e ideas para que comiences a investigar en el mundo de la sociología. ¿Sí? 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 Sí. Repaso. Refresquemos la memoria. La sociología es el estudio de las relaciones sociales humanas, grupos e instituciones. 4 perspectivas sociológicas incluyen el funcionalismo, la teoría de conflicto, la interacción simbólica y los hechos sociales. Hay muchas formas de analizar la cultura y recuerda que la cultura son las creencias, comportamientos y las posesiones de las personas. Bien, eso es todo. Se nos agotó el tiempo. Soy Jeremy Clavens. Gracias por ver La Brigada Enterada. Quizás ahora veas tu cultura de forma diferente. Cuídate.